Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar presentes. En un día que para un pequeño grupo de trabajo es un día bastante especial. Ese pequeño grupo de trabajo está constituido por la profesora Alejandra López Gómez, Fernando Bertolotto y yo, Rodolfo Levín, que formamos parte de lo que es el secretariado ejecutivo del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud 2020, que se va a realizar en Uruguay en noviembre de 2020. Es una resolución que tomó el 8º Congreso el año pasado en la ciudad de Florianópolis, y en el marco de esa responsabilidad que asumimos en noviembre del año pasado, hemos empezado a construir una red de actividades preparatorias con compañeros que son emblemáticos en el área de la investigación cualitativa en salud en Iberoamérica, que justamente han dado cuerpo, han dado carácter y han dado una historicidad muy particular a esta área disciplinar, por llamarla de alguna manera. Y quien nos visita hoy, que es la profesora Denise Gastaldo, brasileña de origen y canadiense por adopción, desde la Universidad de Toronto, ella ya se va a presentar, es la continuidad de un trabajo que empezó hace 5 años en Uruguay por el profesor Francisco Mercado de la Universidad de Guadalajara, México, que precisamente en octubre del año pasado tuvimos en esta misma sala una mesa redonda sobre la investigación cualitativa. Tal vez alguno de ustedes estuvo presente. Y el profesor Mercado fue uno de los principales impulsores de que precisamente el Congreso del año 2020 se vaya a realizar en Uruguay. Y para nosotros siempre significó un respaldo muy importante. Lamentablemente, el profesor Mercado falleció hace 2 meses, inesperadamente, y nos hemos quedado un poco huérfanos. Y fue un golpe muy duro, y rápidamente emprendimos la tarea de solventar esa ausencia, y lo digo con total sinceridad y sensibilidad al tema, porque además, no sé si ahora online o luego en forma diacrónica, muchos de los compañeros podrán ver esta conferencia, muchos de los compañeros que están en Portugal, en España, en Brasil, en México, en Canadá, en Colombia, a quienes además les pasamos el link de lo que hoy esperemos que en algún momento pueda hacer la transmisión online, si no, quedará en el repositorio, y de paso si llegamos a estar conectados los estamos saludando a ellos. Esta actividad quedará en el repositorio del Congreso. Entonces simplemente les quiero decir de que esta es una actividad muy importante para nosotros. La profesora Gastaldo además está haciendo un curso de educación permanente en el marco de la Unidad de Educación Permanente de Facultad de Medicina en el Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud, que, como creo que lo omití al principio, pero Alejandra representa al Instituto de Psicología de la Salud por la Facultad de Psicología, y Fernando representa a la Unidad de Investigación por la Facultad de Enfermería, y en mi caso represento al Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud en Facultad de Medicina en el Instituto de Higiene. Incluso en este momento estamos cursando invitaciones a otros servicios universitarios del área salud, sobre todo para formar parte del comité organizador. Bueno, en ese marco, Denise está con nosotros hoy. Yo no quiero, no es necesario que yo siga hablando, ella va a continuar con su presentación y además tiene una experiencia y digamos, un modelo de enseñanza y aprendizaje en investigación cualitativa, aparte de un modelo concreto que es el que ella nos va a presentar ahora. Así que, Denise, te dejo sola, no me precisas. Vale, no, te pediré una cosa. Yo paso aquí y tú pasas aquí. Bueno. ¿Sí? Es que tengo slides en inglés, voy a hablar en castellano y tengo 2 tecnologías que manejar a la vez, así que simplifico mi vida. En primer lugar, decir muchísimas gracias por la invitación de estar aquí. Yo quiero agradecer al Instituto de Psicología de la Salud, de la Facultad de Psicología,
al Laboratorio de Ciencias Sociales en Salud del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina y la Unidad de Investigación de la Facultad de Enfermería por esta invitación. Para mí es un placer, es la primera vez que yo hago una presentación en la Universidad de la República y he colaborado indirectamente, ¿no?, por tiempo con distintos compañeros, pero es la primera vez que estoy aquí y es un honor para mí hacer esta presentación. Yo voy a hablar de narrativas del cuerpo, en particular de una metodología que yo desarrollé he ayudado a consolidar, crear y consolidar con una compañera de Brasil, la doctora Lilian Magalhães en portugués. Lilian ahora trabaja en la Universidad de San Carlos, Universidad Federal de San Carlos en São Paulo, pero fue por más de 10 años compañera mía en la Universidad Western en el sur de Ontario. Y durante este periodo en que trabajábamos las dos en Canadá, desarrollamos esta metodología. Yo, como ha dicho Rodolfo, soy profesora de las Facultades de Enfermería y de Salud Pública de la Universidad de Toronto. He terminado en diciembre, dejé de ser directora del Centro de Investigaciones Cualitativas Críticas de la Universidad de Toronto y soy también la codirectora de un grupo que se llama Global Migration and Health, Migraciones Globales y Salud, en la Universidad de Toronto. Y he trabajado en mi carrera sobre todo con, obviamente, Canadá, pero también mucho en España y Brasil. Y esta metodología se está utilizando, no es por coincidencia, mucho en estos países. Entonces, la estructura de la presentación es la siguiente. Primero yo voy a decir dónde están los recursos electrónicos donde todo está escrito y vosotros pueden leer y consultar, así que nadie se quedará ansioso si pierde una información durante la ponencia. Entonces, después hablaré de los orígenes de esta metodología y sus usos actuales, después pasaré por algunas definiciones, después trataré de las tendencias actuales en las ciencias de la salud, del uso de la metodología y finalmente algunas características metodológicas de la metodología. ¿Dónde tengo la cosa de apuntar? Hay una que estaba por aquí. No sé qué es lo que estás... Pues yo te estoy pasando... No, habíamos dejado aquí esto. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, yo quiero empezar explicando de qué hablaremos para que haya comprensión. La metodología que voy a describir se llama en castellano mapa corporal narrado. Por lo tanto, es bastante obvio que hay un mapa del cuerpo y una narrativa que se pega a él. Entonces, esto es el primer ejemplo. A lo largo de la ponencia vosotros verán varios de estos mapas. Esto es el ejemplo. El mapa no está, el cuerpo no está solo. El cuerpo tiene toda una serie de elementos dentro y fuera que hacen el mapa completo. Entonces, un mapa corporal no es solo un cuerpo, sino un contexto, una historia, una jornada, ¿no?, una trayectoria de una persona, de un punto, por ejemplo, de se sentir sana a un momento de sentirse que es un enfermo crónico, por ejemplo, es una jornada, y es una narrativa. Podéis ver que esta señora, por ejemplo, escribe dentro de su cuerpo su narrativa, pero se acompaña de una narrativa también oral, que se graba y la persona hace con la investigadora o el investigador este cuerpo en tamaño real. Esto es un papel de 2 metros, ¿no?, y la persona se tumba sobre él. Entonces es un cuerpo en talla real y se narran visualmente y oralmente las principales experiencias de esta jornada en mi caso siempre de salud, pero eso está utilizado en otras disciplinas, ¿no?, para otros temas. Entonces, solo para quedar bien claro que estamos hablando de algo de este tipo. La gente es creativa y genera modelos muy diferentes, pero es esto, mapa en talla, tamaño, ¿no?, de la persona, con un contexto, este cuerpo está ubicado, y con narrativas visuales y orales sobre sus experiencias. Bien. ¿Dónde se puede encontrar el material sobre eso? Hay un manual de 50 páginas
en inglés que se llama Body Map Storytelling as Research. La buena noticia es que lo he traducido. Yo trabajé más con el portugués, pero Natalia Rivas, que es una uruguaya radicada en España, investigadora allí, y sus compañeras han traducido al castellano. Entonces está en español, pero solo el 30 de abril estará disponible en esta página web. Entonces, volveré a poner esto al final. Si alguien tiene una urgencia y quiere verlo ya, me deja su correo electrónico y yo envío el documento. Pero al final de abril lo tendremos postado en la página web de nuestra investigación. Abajo tengo también lo que es el informe de la investigación. Entonces, al final de un estudio sobre trabajadores indocumentados, adaptamos y modificamos esta metodología para hacerla una metodología de investigación cualitativa y hemos creado un informe. Y entonces también en el mismo sitio web, al lado, se encuentra el informe final del estudio. Las dos cosas enseñan los posibles usos de los mapas corporales narrados. Bien, eso es lo que se ve en la página web. Se clica ahí, download, abajo de todo, download guide, y entonces se puede bajar. Esa es la versión en inglés, pero ya tenemos las otras dos versiones. La publicación más actual sobre la metodología se encuentra en la revista FQS de Alemania y se llama Body Map Storytelling as a Health Research Methodology, y la línea, no después de este título, es Líneas borrosas creando imágenes claras, que es más o menos la provocación que queremos hacer, que la gente cree que trabajar con dibujo no es científico. Y nosotros queremos decir que uno puede contar científicamente, ¿no? Crear datos muy relevantes usando estrategias que facilitan a la expresión de la gente. Entonces, eso está online, es acceso gratuito. Antes de empezar con lo que es el contenido propiamente dicho, también quiero reconocer al trabajo de todas estas personas que fueron mis consejeros comunitarios y grupos comunitarios que han participado del desarrollo del estudio con los trabajadores indocumentados en Canadá, que da origen a la metodología. El estudio fue financiado también por el Consejo Canadiense de Investigación en Salud. Bien, primero os digo un minuto de contexto. Hoy en día, con la intensificación de la globalización, el grupo que más crece en el mundo de inmigrantes es de trabajadores sin documentos, sin papeles. Hay miles de términos para describir a esta gente, ¿verdad? Estamos hablando de trabajadores, gente que no encuentra trabajo en su país de origen o encuentra experiencias muy difíciles de vida, pobreza, violencia, y que va a buscar trabajo en otro sitio. Entonces, la gente entra en Canadá por la frontera americana, llega de avión como turista y se queda. Y al quedarse más allá de su visa, se queda indocumentado. No tiene un visado para estar en el país, pero tiene trabajo. Hay mucha oferta de trabajo en todo lo que llamamos el Nuevo Sur. El Nuevo Sur son todos los espacios de los países del norte que dan condiciones malas de trabajo para gente del sur. ¿No? Hay un Nuevo Sur, hay el sur y hay el sur creado dentro del norte porque quiere sacar ventajas económicas de tener estos trabajadores. Bien, entonces Lilian y yo trabajamos con trabajadores latinoamericanos indocumentados en la ciudad de Toronto. Para también como contexto hay que entender que en Canadá hay un sistema único de salud, un sistema público, no hay sistema privado, solo hay público. Pero si tú no tienes papeles, no tienes acceso. Entonces hay un montón de clínicas, de grupos de médicos, enfermeras que ofrecen ayudas. Pero si uno necesita una intervención, por ejemplo, ir al hospital, una cirugía, entonces la cosa cambia mucho y te pueden cobrar cantidades absurdas de dinero. Entonces hay todo un problema de ser un trabajador indocumentado cuando no tienes papeles, porque, por ejemplo, el acceso a la salud se torna una dificultad. Entonces, ¿cuál fue la motivación para desarrollar esta metodología? Nosotras sabíamos que no podíamos trabajar simplemente con entrevista. Estas personas
constantemente ocultam de todo mundo que são indocumentados. Vivem uma vida aparentemente normal na sociedade canadense, porque todo o dia nadie te pide documentos, verdade? Raramente alguém te pide para ver tus documentos. Então, eles têm um grado de integração positiva, aparentemente todo está bem, os niños vão à escola, pero de repente, em qualquer momento, alguém pode descobrir e podem ser deportados. Vivem com um grande medo da deportação. Por lo tanto, para mim, pedir a la gente que passa anos de sua vida ocultando e não falando de uma coisa, que me haga uma entrevista sobre esta experiência, era muito difícil. E hemos hecho pilotos, entrevistas e tal, e hemos descoberto que havia que ajudar a esses participantes a expressar-se. Havia que darles mais oportunidade de expressão que não fosse somente lo tradicional de la qualitativa, que é uma entrevista. Então, nós queríamos aprender, compreender as jornadas, os movimentos e como a subjetividade cambia no processo migratório. Descrever experiências de estar simultaneamente, ter múltiplas identidades e estar em mais de um país, não? Porque eles estão com sua família por internet, pero trabalham em este outro sítio, então vivem em mais de um sítio. Também queríamos que os participantes narrassem suas experiências de uma maneira não cronológica e que pudessem hacerlo de múltiplos sítios. Também queríamos fazer que estes trabalhadores fossem visíveis como seres humanos. É decir, gente não só que trabalha, mas gente que tem sonhos, gente que tem aspirações, gente que quer ser um cidadão, que quer pertenecer. Então, queríamos ir mais allá de só uma narrativa de trabalho no país. E, finalmente, queríamos descrever as condições físicas, emocionais e sociais que influenciam em sua saúde, nossa saúde em todas estas dimensões. Bem, então, buscamos uma metodologia visual para fazer isso, e a ideia é que queríamos buscar como é que a gente pensa e habla de sua existência para entender de que está hecha a possibilidade de cambio social. Se eu quero cambiar algo, eu tenho que entender como a gente se ubica, se sente, como pensa acerca de sua experiência. Não posso começar cambios sem este entendimento. E não havia quase nada escrito em Canadá neste momento sobre trabalhadores indocumentados. Então, criamos narrativas orais e visuais, não combinadas, e há aqui alguns princípios teórico-metodológicos, não, que nos influenciaram. Por exemplo, pensamos que o discurso científico é uma forma de literatura, porque a matemática e a estadística são narrativas. Então, queríamos trabalhar com estudos de caso, com narrativas visuais, também como estilos narrativos. Então, é deixar que a gente cuente sua história. Depois, queríamos trabalhar consciência com potencial de cambio, não? Nosso compromisso político era dizer que esta gente se haga visível, não? Pero que cuente sua narrativa desde uma perspectiva que para os canadenses é completamente novedosa. Ocorre dentro de Canadá, pero a gente não se entera, não sabe o que ocorre. Então, isso nos pedia uma compreensão em profundidade da experiência dessas pessoas e entender também que fazer ciência é um exercício político. E utilizamos as ideias de um autor canadense, que é Chamberlain, que diz que se tu eres de um sítio, se tu eres de uma terra, tu tens que ter histórias sobre ele. Uma pessoa tem pertenência quando tem histórias de seu sítio. E então, é uma ideia que vem do grupo Glikson, indígena canadense, e ele desenvolve uma perspectiva também de narrativas de pertencer e ter histórias para pertencer. Então, utilizamos um pouco de estas ideias. Al final, o objetivo es disminuir la distancia entre ellos y nosotros, que es la polarización muy clásica hoy de América del Norte, de los últimos 10 años, como, ¿no? Y ahora caracterizada con el gobierno Trump, de ellos y nosotros. Todos son. Y nosotras queríamos producir un conocimiento que enseña que ellos y nosotros somos todos un grupo que vivimos en un mismo país y tenemos que encontrar, ¿no?, maneras de relacionarnos. Entonces, ¿para qué sirven los mapas corporales? Tradicionalmente fueron utilizados para mapear condiciones de trabajo, salud física,
son también una estrategia de terapia en psicología, son utilizados para trabajo biográfico y también son un método de investigación. Entonces, era un poco de un lío, porque era todo esto, pero no se tenía mucho hecho en cómo utilizar mapas corporales como investigación. Entonces, ahí nos pusimos nosotras. Entonces, esto ya he dicho, los mapas corporales son una figura de talla humana, ¿no?, que cuentan la historia de una persona, usando símbolos que tienen varios significados. Al mirar un mapa corporal, uno no puede decir qué significado la gente ha atribuido a cada símbolo. Hay que leer la narrativa para entender el mapa, ¿no? Y finalmente los mapas fueron creados hasta el momento con diferentes intuitos de producir conocimiento, pero como he dicho, nosotras queríamos hacerlos para la investigación. Entonces aquí tenemos un mapa de una trabajadora indocumentada y aquí de un trabajador. Por ejemplo, una cosa muy concreta es que tiene problemas con su estómago y con su intestino, entonces pone una cosa muy concreta. Eso cualquiera puede mirar y ver, esto se trata, ¿no?, de una cosa así. Pero no sabemos qué quiere decir este sol en el mapa de esta señora. Entonces, por eso la narrativa siempre tiene que estar pegada al mapa, porque yo digo que los mapas son un poco como los tótems. Tú puedes mirar, pero no quiere decir que lo entienda, ¿no? Entonces, aquí hay, por ejemplo, una estrada y no sabemos de qué jornada él habla, entonces siempre se sobreponen las dos experiencias. Una pregunta de mí. Sí. Tú dices jornada. ¿Qué quiero decir con esto? Los mapas son particularmente buenos para identificar un periodo en que una persona estaba en una condición o en una situación, pero que después pasó a otra. Entonces puede ser, por ejemplo, una persona que se sentía sana y ahora tiene una enfermedad, cómo fue la construcción de su subjetividad e identidad de sano a enfermo, ¿no? Y la gente al mirar el proceso se da cuenta de muchas cosas para narrar. Puede ser cuando una persona hace una migración. Era ciudadano de un país, tenía unos trabajos, vivía con su familia y ahora está en otro sitio. Entonces pueden ser varios, sirve para varios. Hay gente, por ejemplo, que tenía experiencias de estar segura en su país de origen, pero después pasó por una experiencia de violencia y entonces se encuentra en una situación de vulnerabilidad por violencia. ¿Se podría decir una trayectoria? Trayectoria, gracias. Esto es lo que debería haber dicho. Sí, gracias. Entonces, como he dicho, los usos múltiplos que anteceden a nuestra formulación, por ejemplo, son trabajadores de un sindicato de Tailandia que usan los mapas corporales, ¿veis? Es otro formato, para poner los efectos del uso de pesticidas en la salud de los trabajadores. Es una recogida de datos comunitaria y genera datos para el activismo. No es un uso de investigación, pero es profundamente relevante. Se hace de una manera simplificada, porque lo que quieren son evidencias de la exposición de los trabajadores a esto. Entonces, podéis ver que hay múltiples usos en la literatura. Nosotras utilizamos una adaptación del proceso que está hecho en África del Sur. Y entonces aquí tengo el histórico y en el manual está muy bien descrito con todas las referencias para que vosotras sepan. Esto es uno de nuestros pilotos. Tuvimos que hacer el mapa muchas veces entre nosotras hasta aprender cómo hacerlo, cuánto tiempo tarda uno. Y entonces hicimos, ¿no?, nuestras propias trayectorias migratorias. Tuvimos que hacerlo muchas veces entre estudiantes y profesores para llegar a tener una propuesta metodológica que se podría poner en marcha con participantes. Bien, entonces, la mayoría de los mapas corporales mapea espacios físicos, salud, el cuerpo y cuestiones de salud. Nuestro abordaje hace una narrativa visual y oral de las trayectorias, esta es la palabra, de las trayectorias, usando arte, ¿no?, métodos artísticos para que la gente exprese su trayectoria. Entonces, esa es la diferencia. Muy bien, ¿qué hay hecho sobre esto hasta el momento? Eso está en la publicación de FQS.
cuando vosotros miran la literatura, podréis ver que hay múltiples nombres en inglés, en portugués y en español. Entonces, en español se llaman mapas corporales, mapillo corporal, mapas del cuerpo y mapa corporal. Nosotras trabajamos con una metodología específica, trabajamos con el término mapa corporal narrado, para no despegar lo visual de lo oral. Entonces, este es el nombre que utilizamos. Y podéis ver también cómo ha crecido la utilización. Mira, aquí en 2011 hay como un aumento, un incremento, pero en 2016 más que el doble, ¿no?, de los otros años, por ejemplo, de 2014 a 2016, crece mucho la utilización en varios países. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en el área de la salud? Hay investigadores con afiliación institucional en Canadá, África del Sur, Australia, Brasil, Chile, Reino Unido, Bolivia y también, más recientemente, España, y también grupos internacionales utilizando esta metodología. Es interesante ver que es común que los mapas estén desarrollados en la lengua que habla el participante, no la lengua del país. Entonces, hay varios estudios en español en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en otros sitios, porque la gente quiere acercarse, ¿no?, del participante. Después, los mapas son usados separadamente como única metodología o en combinación con otros métodos, entrevistas más mapas corporales. Entonces, hay combinaciones ahí distintas. Después, los mapas pueden ser una actividad individual o colectiva. Hay gente, el grupo de África del Sur, del cual adaptamos la propuesta inicial, trabajaba con 8 o 10 personas en una sala, todos a la vez haciendo su mapa. Y los participantes colaboran y dan opinión al mapa de la otra persona. Nosotras, al trabajar con gente que puede ser deportada, si tiene la identidad revelada, claro que no podríamos hacerlo. Entonces, nosotras solo hemos trabajado hasta hoy con mapas individuales. Pero Lilian me ha dicho que ahora, este año, empieza a ser una experiencia en São Paulo con mapas construidos colectivamente. Pero según las circunstancias de tus participantes, puedes o no puedes hacerlo colectivamente. Bien, ¿qué otras características hay que tener en cuenta? La mayoría de los estudios cuentan historias de gente marginalizada. Entonces, hay un proceso de marginación y esto es como el eje central de la mayoría de los estudios que se encuentran en la literatura internacional. Y también hay una tendencia a trabajar tanto con perspectivas interpretivistas como con perspectivas críticas, de teorías críticas desde la perspectiva ontoepistemológica de los estudios. Las dos coexisten. La línea de narrativas, más, digamos, fenomenológica, de significados, y la línea más de teoría crítica, empoderamiento, las dos coexisten en estos estudios. Entonces, eso es lo que ocurre actualmente en las ciencias de la salud. Entonces, estos grupos, eso se puede leer en el artículo de la revista alemana. La gente tiene utilizado una conexión con los participantes dando valor a la aportación que puede hacer el participante. Se pide mucho del participante, que dibuje, que haga, ¿no?, pinturas contigo, que enseñe su historia, que vaya para casa y te cuente cómo ha pensado durante la semana, quiere añadir nuevos elementos al cuerpo. Entonces, es una propuesta para trabajar con gente que quiere contar su historia, tiene que estar comprometido, ¿no?, con el proceso. En nuestro caso, las participantes y los participantes venían 3 veces a trabajar con nosotros para generar un mapa corporal. Entonces, aquí tenemos una definición y las 3 características fundamentales del mapa. Mapa en talla corporal, ¿no?, real, un testimonio en primera persona y una legenda, entonces decimos eso, una legenda. Eso no sé decir. Es que
Eso, es como una leyenda, pero no es como en las películas que pones abajo cuando vas a la película que te ponen en otra lengua, no. Es decir, hay una descripción de símbolos. Entonces la persona cuenta su historia, y es como una pequeña historia, os enseñaré en un minuto. Cuenta su historia, la gente lee esto, mira el mapa y cada elemento del mapa está descrito. Entonces hay una descripción de elementos. Por ejemplo, mi piel es roja. Entonces, mi piel es roja porque he experimentado violencia y el color rojo me recuerda la violencia. Entonces, hay una orientación para el lector de cada punto, de cada elemento, de cómo ha experimentado su historia. Ya he dicho eso y no voy a parar aquí, pero esta es una actividad que considera al participante como una persona que tiene una aportación intelectual, una aportación social para hacer. No es un sujeto de investigación, sino es un participante que es creativo, que se reconoce desde el principio que tiene una historia de vida que interesa compartir, es una persona que tiene un nivel de compromiso con la producción del conocimiento y por eso viene a trabajar contigo. Hay una concepción particular de quién es este participante de investigación y eso tiene que estar bien claro desde el principio del proceso. La otra cosa que utilizamos aquí es que esta es una investigación que ve a los participantes desde una luz positiva. No es un proceso de revictimizar a la gente y decir pobrecitos, no. Estamos hablando de gente que es resiliente, que pasa por trayectorias de vida difíciles, pero que tiene capacidad de contar su historia, de resistir, de supervivir. Es gente que puede ofrecer insights para otras personas, refletiendo sobre lo que les ha pasado. Entonces, hay lo que en inglés se llama asset-based methodologies, son las metodologías baseadas en capacidades. Resiliencia, no es una metodología que simplemente cuenta otra vez lo mal que uno ha vivido, ¿no? Es una metodología que quiere ver el ser humano completo, que quiere ver el ser humano con sus sueños, con sus deseos, con su subjetividad entera, que no es solo una cosa. Esta persona no es solo un trabajador o una trabajadora, es mucho más. Y es una metodología que invita a que la persona se enseñe de una manera más entera. Y finalmente, para el área de la salud, hay una cosa que es muy productiva, que es que la gente habla de su cuerpo de una manera muy interesante y enseña en el cuerpo. Cuando tú haces una entrevista y la gente empieza a describir abstractamente su experiencia, no quiere decir que te traiga el cuerpo como tal, pero cuando tú tienes el cuerpo de la persona sobre la mesa, con tú de un lado, la persona del otro, y estáis trabajando, haciendo preguntas y trabajando juntos, el cuerpo y todo lo que son los aspectos de la salud mental, de la salud física, de la salud social, quedan muy evidentes. Entonces, esto es una fortaleza de la metodología. Tiene muchos retos, pero eso es una fortaleza. Ayuda al participante y al investigador a visualizar el cuerpo y los efectos de estos determinantes sociales de la salud en el cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sitio enorme con una mesa gigante o un suelo sólido, ¿no? Para poner un papel de 2 metros, la persona se tumba, se hace el outline, el dibujo del cuerpo con un lápiz y después se pone eso sobre una mesa y entonces con papel, con lápiz, con tijeras, con revistas, se tiene un guión para orientar, hacer preguntas y el participante y investigador van generando imágenes que narran, que cuentan la narrativa. Entonces, esa es la técnica básica. Aquí están los ejercicios que hemos utilizado. Aquí hemos hecho adaptaciones y eso está en la publicación, pero para mí el primer encuentro era el encuentro de la narrativa de la experiencia migratoria, el segundo era el momento de hablar de la experiencia de trabajo, porque el eje central de mi estudio era la experiencia de ser trabajador, ¿no? Entonces, experiencia migratoria, trabajo en el segundo encuentro, en el tercer encuentro, aspiraciones, el futuro, también mejorar un poco la presentación visual del mapa corporal,
cosas que no habían sido terminadas en la primera y segunda reunión se terminaban en la tercera. Esos eran los tres grandes, digamos, temas. El primero, migración; el segundo, trabajo; y el tercer, perspectivas, ¿no?, de futuro, resiliencia y tal. Cada uno con su proyecto de investigación elige sus temas. Habría gente que haría un workshop de un día entero, ¿verdad? Haría por la mañana una parte, pararían, comerían, después por la tarde otra parte. En un día generarían el mapa corporal entero. Nosotras hemos elegido este modelo porque era lo que era posible con nuestros participantes. Entonces, aquí hay un guía, un sumario, ¿no?, de lo que hemos hecho, y pedimos a la gente que cuente su trayectoria, que diga, cree un eslogan y un símbolo personal para su experiencia, que enseñe cuáles son las marcas sobre la piel y abajo de la piel de la experiencia, cómo está marcado el cuerpo. Hacen un autorretrato, se miran y se dibujan. Algunos dibujaban también, que yo tuve que borrar, porque se reconocía la persona y yo tenía que mantenerles completamente, ¿no?, incógnitos, sin conocimiento, no quería que se reconociese. Y entonces hay gente que tiene mucho talento, otros no tienen tanto interés, ¿no?, en hacer un dibujo bien acabado, pero igual se expresan de la misma manera por el dibujo. Y finalmente, el último, pedimos un mensaje a los canadienses. Entonces era un mensaje a los otros, pedíamos por sus capacidades, sus fortalezas y sus dificultades, sus estructuras de apoyo, cómo seguirán en la vida, con quién cuentan para seguir adelante, cosas de este tipo. Bien, aquí tenemos un mapa con todo esto. Esto es un mapa piloto que hemos hecho con un ayudante de investigación. Entonces aquí hay una frase, push and pray, que es empuja y reza. Más o menos eso se diría, ¿no? Eso era su frase. Aquí están sus estructuras de apoyo, que están representadas por estas manos. Aquí tiene marcas en las manos y en la cabeza, ¿no? También tiene marcas en el corazón, que son tanto su capacidad personal como marcas abajo y sobre la piel. Aquí tenemos la postura corporal, por qué ha elegido esta postura, qué significan los colores, su símbolo personal, su mensaje para los otros: mi trabajo hace el mundo mejor. Era una persona que, claro, sabía español. Y la jornada migratoria está aquí en sus pies y su futuro también aquí está en sus pies. Entonces, estos fueron los elementos que nosotras seleccionamos del trabajo hecho en África del Sur, adaptado a migración, y cada investigador tiene que, por supuesto, adaptar los guiones a sus temas de investigación. Bien, ya he dicho algunos de los beneficios. Esta metodología es muy buena para trabajar con determinantes sociales de la salud, con teorías de interseccionalidad. Permite a los participantes una descripción que enseña su cuerpo biológico, emocional y social de una manera compleja, ¿no? Y nos permitió mapear claramente las consecuencias en la salud de esas personas de su experiencia de trabajo indocumentado. Pero hay muchos retos, no quiero decir aquí que eso es fácil. Entonces, el moderador, el investigador que está haciendo el trabajo, co-creando con la participante o el participante, puede no tener muchas habilidades artísticas, como yo, que me sentía muy poco confortable. Tenemos Lilian dibuja mejor que yo, sentía más, ¿no?, hace eso más fácilmente, pero a mí me costaba mucho cuando me decía el participante: no sé dibujar, ahora tú dibuja. Pero yo tampoco. Entonces, pero la idea no es que sea bonito, la idea es que se exprese uno. Entonces, una vez que yo misma me puse más confiante, ¿no?, que estaba ayudando a la expresión, entonces pasé a hacerlo. Hay participantes que tienen limitaciones físicas, hay que pensar en niveles de habilidad, tuvimos esta cuestión. Hay participantes que tienen interés en narrar muy oralmente y poco visualmente, hay que respetar intereses distintos. Hay que pensar a priori si la gente quiere hacer un proceso de generar datos con los mapas corporales o si la gente quiere hacer un proceso de traducir conocimiento para el público. Yo quería los dos,
Por lo tanto, yo quería mapas corporales grandes y coloridos que llamasen la atención de la gente, que yo pudiera poner en la prensa, por ejemplo. Entonces, esto es un reto extra. Entonces, yo conozco ya a gente que haya adaptado esta metodología y trabaja con un artista plástico. Se junta un artista al grupo para ayudar a hacer visualmente mapas que tienen más apelo, ¿no? Son más llamativos. Después hay que pensar en cuánto durará cada sesión, como yo he dicho, pueden ser de un día, pueden ser 2 horas, y eso todo ¿no? supone mucha planificación. Hay que tener un espacio para dejar los mapas secaren. Una vez que aplicas tinta, tienen que estar 10 horas abiertos. Entonces, en mi facultad, yo los dejaba por la noche abiertos y cada mañana alguien me echaba una bronca porque había ocupado un espacio de alguien con unos papeles gigantes con mucho color. Y decían que era el método jardín de infancia. ¿Se llama así? El apellido entre mis compañeras es, ay, sí, Denise hace un proyecto con método jardín de infancia. Entonces se reían de mí, claro. Y después hay que tomar cuidado con lo que dicen si tú miras revistas de publicidad, tienen una propuesta muy capitalista. Todo el mundo es blanco, todo el mundo tiene una determinada, las mujeres son delgadas, las cosas son caras. Esto no es buena representación de mis participantes. Entonces había que tomar cuidado con la representación visual que estos materiales que traíamos para dentro del mapa, qué significaban realmente y cómo explicar cada uno de ellos. Y claro, el mapa corporal narrado no puede ser analizado oralmente, tiene que ser analizado visualmente y oralmente. Entonces supone un reto inmenso, ¿verdad? Hacer análisis visual y análisis oral o de narrativa conjunta, y hay que añadir que la mayoría de las revistas científicas no quieren fotografías, no quieren gravuras porque es caro, y sobre todo si es en color. Entonces, tú produces una cosa súper interesante visualmente y la tienes que publicar, con suerte, en blanco y negro. Y costa, porque por cada una te quieren cobrar más. Entonces, aquí hay también unos problemas. Finalmente, quiero mencionar las cuestiones éticas. Hay que pensar que la gente, con tanta información sobre su trabajo, sobre su vida, puede ser identificable por un mapa corporal. Entonces, aquí, ¿cuánto es generación de conocimiento y cuánto hay que poner un límite claro y decir, tengo que proteger la identidad de esta persona? Entonces, por un lado, la investigadora quiere información, por otro lado, tiene el deber ético de proteger al participante. Entonces, hay este riesgo. Yo borré muchas cosas de los mapas. Lilian y yo pasamos revisando los mapas y quitamos información. Porque si una persona tiene sus hijos, y son 4, y tiene la ciudad de Quito, y después tiene el trabajo que hace, y de repente en Canadá no son tantos, ya se puede reconocer quién es la persona. Entonces, había que tener cuidado con la confidencialidad. Anonimidad, confidencialidad, y finalmente, ¿quién es el dueño del mapa corporal? ¿Se lleva la gente el mapa para casa? Depende, eso hay que estar de acuerdo desde el principio. Entonces, una de las estudiantes de Lilian hizo con adolescentes la técnica, y ellos quedaron tan encantados con sus mapas, que se llevaron los mapas. Entonces, hay que acordar un plazo para que tú sacas fotografías y puedes tener la versión digital del material producido. Mis participantes no querían copia, pero sabían que estarían todo colgado en una página web que después lo podrían ver. Pero entonces yo me quedé con el original, todo en papel, que fue fotografiado para generar estas imágenes. El estudio de Charity, los participantes se quedaron, pero eso hay que decidir a principio. Bien, entonces aquí están mapas con nunca sé cómo decir engagement, con un compromiso limitado con el arte. El participante quería, por ejemplo, escribir dentro. Este fue el que menos quiso hacer cosas. Y aquí dice en portugués, aquí se gana oro, pero aquí se deja la piel, el cuero, ¿no? Entonces, en el corazón, las manos de este color son de lija. Me hizo ir a una tienda de material de construcción y comprar una lija de madera, porque sus manos están destrozadas por el trabajo que ha hecho en Canadá. Entonces, aquí hay hernias, por ejemplo, ¿no?
Y hizo muchos pequeños dibujos aquí y describió su experiencia de esta manera. Eso tiene un pequeño elemento de género, no siempre. Algunos hombres se sentían menos involucrados con el proceso de dibujar, pero otros han hecho trabajos espectaculares. Esta es una chica que se hizo transparente porque siente que pertenece a Canadá y por lo tanto es como canadiense, pero no tiene papeles, pero se siente como que es del país y ha utilizado mucha revista para contar su historia. Y esta, yo he enseñado anteriormente, utiliza elementos, ¿no?, para narrar que son bastante visualmente interesantes. Bien, termino. Leeré solo un testimonio para que vosotros vean el resultado de un mapa corporal. Valeria dice: yo soy una cocinera y madre soltera. Tengo 2 niños en casa, en su país de origen. Yo vine aquí para ganar dinero para comprar una casa para nosotros. Después que yo vi cuánto dinero uno podría ganar cuando trabajé en Estados Unidos. Primero trabajó en Estados Unidos y después se fue a Canadá. En los 2 primeros años yo trabajaba en 3 trabajos, 7 días a la semana y dormía 3 horas por noche. Yo estaba siempre cansada, todo el tiempo. Y cuando yo estaba en el trabajo, yo era capaz de descascar patatas dormida. Ahora el apartamento está comprado y yo tengo dinero para volver y hacer cirugía en las piernas porque tiene varices tan importantes que necesita cirugía ahora. Mis piernas están muy demasiadas porque yo era la única cocinera para comida y cena en los 2 turnos. El trabajo de cocina es un trabajo realmente duro. Tú tienes que erguer o trabajar con ollas muy grandes, cortar trozos de carne y huesos y todo eso de pie. Yo creo que Dios me ha dado la fuerza para hacer este trabajo duro todos estos años. Y si podéis ver aquí, ella tiene el sol en su corazón, que es Dios. Y dice después, yo espero que alguien hubiese grabado en una grabadora un día de mi vida para que yo enseñara a mis hijos cuánto me costó su escuela y la casa que ahora tenemos. Ahora mi única esperanza es que mis niños me perdonen porque les dejé para atrás para hacer este trabajo, ¿no?, por 4 o 5 años. Y que podamos vivir juntos felices en mi país de origen. Entonces, esto es el testimonio, aquí está el mapa corporal y después hay la descripción de los elementos para que la gente entienda cada parte del mapa. Entonces, yo creo que con esto tenemos lo suficiente. Si alguien tiene alguna pregunta. Muy bien.